Hola, mi nombre es Ricardo Reyes, mi compañera es Berenice Moreno, nosotros somos el equipo 3 y elegimos el tema de farmacocinética para nuestro proyecto final. Nuestra práctica la llamamos efecto antiácido en el estómago. Y bueno, antes de empezar con la práctica quisiéramos dar una breve introducción, un contexto a la farmacocinética para aquellos que no saben lo que es esto, a lo que esto se refiere. Y básicamente la farmacocinética es una rama de la farmacología que se encarga de estudiar la reacción de los organismos sobre los medicamentos, a diferencia de la farmacodinamia, que es totalmente lo contrario, que estudia la reacción de los medicamentos sobre los organismos. Y bueno, la farmacocinética estudia la reacción desde la primera administración hasta la total eliminación por parte del cuerpo. Esta disciplina se divide en dos: la descriptiva y la cuantitativa. La cuantitativa, la cualitativa, como su nombre lo dice, se encarga de estudiar y cuantificar las variables en el proceso de utilización, como lo son las dosis, la vía de administración, intervalos de dosificación, etc. De forma más detallada y más resumida, los procesos que estudia la farmacocinética son: 1. Absorción. 2. Distribución del fármaco en el cuerpo. 3. El metabolismo. Y 4. La eliminación del fármaco. Justo por eso es tan imprescindible para la elaboración de medicamentos, pues sin este tipo de valoración tan detallada, los fármacos podrían ser más letales que curativos, ya que si la dosis no es suficiente, la enfermedad que se piensa curar puede adaptarse al fármaco y volverse aún más agresiva. Por otro lado, si la dosis es demasiado alta, esta puede ocasionar una intoxicación en el paciente, lo cual sería fatal, podría ocasionarle la muerte. Otro aspecto importante son las precauciones que marca la farmacocinética. Estas son independientes de la dosificación y se generan en casos especiales como la prohibición de ciertos medicamentos para mujeres embarazadas o prohibición de ciertos medicamentos para personas con distintos tipos de enfermedades y trastornos. Y este tipo de indicaciones se hacen a partir de la observación de reacciones sobre el cuerpo. Por ejemplo, en el caso de las embarazadas, se les prohíben algunos fármacos porque se presenta absorción del medicamento por parte de la placenta, lo cual obviamente puede dañar al bebé. Y todo lo antes mencionado es muestra clara de la gran importancia que representa esta rama de la farmacología en la vida tanto de humanos como de animales que estén bajo un tratamiento que incluya medicamentos, lo cual la mayoría de las personas está en este tipo de tratamientos, ya sean simples o más elaborados. Y la razón por la que elegimos este tema para el proyecto final es por la misma complejidad de todos los procesos que se lleva a cabo para poder determinar todos los factores anteriormente mencionados. Y todo esto nos pareció muy interesante, pues constantemente estamos consumiendo medicamentos, pero realmente jamás nos hemos puesto a pensar lo que hay detrás de su elaboración, todo este proceso que mencionamos, todo lo que representa realizar un fármaco. Y en esta práctica analizaremos y comprobaremos el efecto que genera un antiácido en el estómago. En este caso haremos la práctica con Equate Calcio, que básicamente es carbonato de calcio, funciona como un antiácido. Y este efecto va directamente relacionado a la farmacocinética, ya que el organismo tiene una reacción inmediata a la ingesta de esta pastilla. Esta reacción es un cambio de pH en los jugos gástricos y neutraliza su acidez. Esto es justamente lo que nos quita esa sensación de agruras o de malestar estomacal. Y desde luego este cambio de acidez va directamente relacionado a la dosis de antiácido ingerida. Y bueno, básicamente eso es el contexto que queríamos dar. Es todo lo que se necesita saber de la farmacocinética para saber qué es en lo que vamos a estar trabajando ahorita.
Hola, mi nombre es Berenice Moreno y como mi compañero Ricardo ya les había mencionado antes acerca sobre la definición de la farmacocinética, yo les voy a hablar de qué vamos a hacer en esta práctica que es el efecto terapéutico, el cual es como una rama de la farmacocinética. El efecto terapéutico consiste en que X o Y medicamento en X o Y persona va a causar un beneficio o un daño a la persona. Es importante mencionar que dentro del efecto terapéutico el agente no es aquel que cuenta, sino la situación en la que él se presenta. Esto se los voy a dejar más claro a través de la explicación del, de la práctica. Entonces, vamos a nosotros a simular el efecto terapéutico de la pastilla antiácida que está compuesta por carbonato de sodio. Esta pastilla va a tener la función de actuar como regulante de la acidez gástrica, que es la que luego llega a causar la indigestión del estómago y nos lleva a causar malestares por la garganta, como si sintiéramos que nos quemara o ganas de vomitar la comida. Esto se debe a que el jugo gástrico, la acidez del jugo gástrico, sube hasta el esófago y eso es lo que nos llega a causar estos malestares, como las agruras, que es así es como se llama este malestar. Entonces, al tener ya la función principal del antiácido, tenemos a nuestro ácido clorhídrico, el cual va a tener la función del jugo gástrico que se encuentra dentro del estómago. Es importante mencionar que nosotros no podemos definir si la persona está enferma de úlcera o tiene gastritis por su pH, porque el pH del jugo gástrico es de entre 1.5 a 3.5 y no porque la persona esté enferma de úlcera o gastritis o tenga algún problema estomacal va a aumentar o disminuir su pH. Esto no lo podemos saber así solamente con una endoscopía o a través de los diversos síntomas que la persona vaya presentando a lo largo de sus malestares. Entonces, nosotros lo que vamos a medir, como dije, son los beneficios o los riesgos o los efectos secundarios que causa la pastilla antiácida. Cuando nosotros ingerimos la pastilla antiácida, el carbonato de sodio, estamos protegiendo a nuestra mucosa estomacal. Esta mucosa se encarga de proteger al jugo gástrico, bueno, de proteger a los demás órganos del jugo gástrico, porque el jugo gástrico se encuentra dentro de esta mucosa. Pero entonces, cuando nosotros nos encontramos subiendo y bajando el pH de acidez de nuestro estómago, va a crear un hoyo, va a hacer que esta mucosa o esta capa se llegue a romper y tenga un hoyo. Entonces, si esto llega a pasar por estar ingiriendo o tomando el medicamento como en un ámbito más de una vez al día o de manera rutinaria, o sea, de que me siento mala, me lo voy a tomar, o sea, este cambio de pH, de estar subiendo y bajando la nivel de acidez del estómago, va a crear un hoyo como en la capa de ozono. Entonces, si se crea este hoyo, obviamente se va a ir expandiendo, expandiendo, expandiendo y expandiendo y rompiéndose y rompiéndose. Entonces, ¿qué efectos, no? Me van a decir que tiene malo que se esté abriendo o no. Pues el efecto, amigos míos, es de que va a ir destruyendo las células llamadas enterocitos, que son las células digestivas que se encuentran en el estómago. Si estas células se van rompiendo, es lo que nos va a llegar a causar una úlcera, gastritis, problemas intestinales, etcétera, etcétera, de enfermedades que como mencioné, van a ir quemando estas células a causa de estar subiendo y bajando la nivel de acidez de nuestro estómago. Entonces, el beneficio, como mencioné, es solamente tomarlo de una manera responsable, sin abusar de su función y de su medicamento porque afecta. Y los riesgos o los efectos secundarios es, como mencioné, el generar una nueva enfermedad como úlcera, gastritis, o si la persona ya se encuentra enferma de este tipo de enfermedades como la úlcera, apendicitis, problemas biliares o intestinales, crea el riesgo de al usar el Melox o el antiácido,
expanda esa enfermedad, la haga más grave y tenga mayores complicaciones de las que puede presentar o acelere sus efectos malignos para la persona. Entonces es por eso que nosotros vamos a comprobar este efecto terapéutico a través del antiácido. Para poder medir correctamente nuestra pastilla antiácida necesitamos de una báscula eléctrica, la cual debe encontrarse equilibrada. Esto se hace apretando el botón de la izquierda y dejando la báscula en ceros. Nosotros vamos a pesar 0.3 gramos, que lo obtuvimos a través de la relación de los 5 mililitros de ácido clorhídrico con los miligramos de la pastilla antiácida. Para poder succionar el ácido clorhídrico que se encuentra en su envase necesitamos de una pipeta de 10 mililitros y de una bureta. Esta pipeta debe encontrarse totalmente limpia, por lo cual utilizamos agua destilada. Debemos asegurarnos que esté completamente seca en su punta y que no saque gotas. Al tener esto listo, podemos introducir nuestra pipeta al envase donde se encuentra el ácido clorhídrico de 0.1 molar y poder succionar así 5 mililitros de este mismo. Para poder succionar en la bureta apretamos la letra que dice S. Donde depositaremos nuestro ácido clorhídrico es en un vaso precipitado de 10 mililitros, el cual debe encontrarse totalmente limpio y seco. Es importante recordar que la medida exacta para llenar un aforo, un vaso precipitado o en este caso la pipeta debe ser poniendo dicho objeto a la altura de los ojos para poder ver que la curva esté justo arriba de la cantidad deseada. En este caso son 5 mililitros. Al considerar esto podemos introducir los 5 mililitros al vaso precipitado de 10 mililitros limpio y para poder expulsarlo en la bureta apretamos la letra que dice E. En la mano podemos observar los 0.3 gramos que pesamos en la báscula electrónica, que equivalen a los 5 mililitros del ácido clorhídrico. Aquí tenemos a nuestro soporte universal, el cual nos ayudará a sostener a nuestro pachímetro. Debemos asegurarnos de que éste esté correctamente ajustado para evitar derrames. El pachímetro está conectado a una interfaz, la cual es la que nos ayudará a recolectar los datos de tiempo versus pH en la computadora. Y como aquí vemos, se está llevando a cabo la reacción de la pastilla antiácida con el ácido clorhídrico. El volumen del ácido clorhídrico es de 5 mililitros y la pastilla antiácida 0.3 gramos. Dentro de este experimento notaremos cómo el pH va a ir aumentando gracias a la función de la pastilla antiácida, que es regular la acidez estomacal o del jugo gástrico. Como vemos, ahí va aumentando el pH, lo cual comprueba la teoría de que nos ayuda a alivianar nuestros malestares, relacionados obviamente con el jugo gástrico. Ahora depositamos nuestro irritante en un vaso de 10 mililitros. En este caso nosotros utilizamos salsa botanera. Agregamos aproximadamente 7 gotas del irritante a nuestra mezcla de ácido clorhídrico con pastilla antiácida. Aquí el irritante nos ayudará a comprobar el efecto terapéutico que beneficia a una persona cuando toma adecuadamente el medicamento.
sin abusar de él. Pero es importante revolver esta mezcla para poder simular el efecto que se tiene en el estómago. Antes nos aseguramos de que el pachímetro se encuentre en la posición correcta. Agarramos la espátula y comenzamos a revolver la mezcla para poder así obtener el momento de la reacción en el preciso momento. E igualmente dejamos unos 5 minutos en recolectar los datos. El hecho de que sea una titulación simple nos hace posible que el número de minutos o la cantidad de tiempo que se recolecten los datos sea mínimo. Retiramos el pachímetro. Es importante que los datos que se guardaron en la computadora se pasen a una página de Excel. Y también recordar que el pachímetro debe estar limpio con agua destilada cada vez que se utilice, si no esto puede alterar nuestro pH y darnos datos que no tienen nada que ver o resultados. Limpiamos sus aberturas, la burbuja, todo correctamente para poder así estar listo otra vez. De igual manera, en el segundo experimento tenemos a nuestro irritante, que es la salsa botanera, introduciremos 7 gotas de salsa valentina al ácido clorhídrico. Es un aproximado. Y de igual manera revolvemos la disolución con una espátula, hasta obtener un aspecto como el refresco de la Fanta. Volvemos a colocar el pHímetro dentro de la mezcla y en este experimento debemos obtener un pH el cual va a ir disminuyendo con gran rapidez, ya que no se posee la capa protectora que en el experimento 1 fue el antiácido, el cual se encarga de nivelar la acidez estomacal. Y como aquí nos encuentra, nuestro grado de acidez es muy elevado y por lo cual nos puede llegar a causar una úlcera, gastritis, agruras, indigestión, etc. Los materiales para la práctica de farmacocinética que realizamos, midiendo el pH, fue primeramente el antiácido de 100 tabletas masticables, la cual utilizamos una con capacidad de 500 miligramos, y aquí está. Agua destilada, que es muy importante limpiar cada instrumento al ir cambiando de vaso precipitado. Salsa botanera. Ácido clorhídrico de 0.1 molar, del cual utilizamos 10 mililitros, y este se encontraba aquí. La salsa botanera la echamos en un vaso precipitado de 10 mililitros. Y aquí están, por ejemplo, los residuos, que es el ácido clorhídrico. Lo espesito que se ve ahí es la tableta de antiácido, y el color naranja se debe como en parte al antiácido y a la salsa valentina, que también se encuentra aquí. Igual es un vaso precipitado de 10 mililitros. Y este es el ejemplo de los vasos precipitados que utilizamos. Esta es la espátula para ir revolviendo cuando se encontraba dentro del pachímetro. También necesitamos una interfaz, el pachímetro, que es este, y aquí abajo que se encuentra el ácido clorhídrico con la valentina. Y listo. Nosotros les recomendamos agregar el tiempo de disolución. Este tiempo de disolución va a medir qué tanto tarda nuestro antiácido en disolverse en el ácido clorhídrico, que actúa como el jugo gástrico. Pero hay varias variables que deben considerar antes de hacerlo. Es por eso que nosotros no lo realizamos, porque consiste en calentar el ácido clorhídrico a 37 grados. Y como ustedes saben, trabajar con ácido clorhídrico
posee muchos riesgos. No tanto el que te explote, sino consiste más en que debes de tener cuidado con los gases que expire el ácido clorhídrico porque eso te afecta a tu salud. Entonces debes de tener muchos cuidados y una de ellas es que el ácido clorhídrico debe ser concentrado, menos concentrado, o sea, entre menos concentrado mejor para poder alcanzar esa temperatura a 37 grados. La segunda variable es de que al momento en que tú agregues tu antiácido se debe de encontrar girando y girando y girando tu mezcla de ácido clorhídrico con antiácido, ya sea en un vaso precipitado o en un matraz, para poder apreciar la reacción y la cantidad de ácido clorhídrico que debes utilizar puede variar de entre 20 mililitros a 100 mililitros, que es lo que se encuentra, eh, bueno, que es la cantidad que se encuentra en nuestro estómago de jugo gástrico y con eso ya podrás determinar el tiempo de disolución. ¿En qué nos va a ayudar? Todos se van a preguntar. Pues esto te ayuda a determinar cuánta cantidad le debes de dar a una persona de antiácido para poder crear el efecto y si debe ser antes de ayunas o después de haber tomado el medicamento dependiendo de si sientes las agruras en la mañana o en la noche. Entonces esto nos va a ayudar a determinar la cantidad de pastillas de antiácido que puedes administrarle a la persona.